Vas a ver ahora una impactante predicción. Es una modificación de un vídeo que he visto recientemente en el canal de Vladimir Klimsa que os recomiendo. A continuación, el efecto. Bueno, Pili, este es otro experimento de predicción. Solo necesitamos una pizarrita, un rotulador. El rotulador es el que utilizamos para escribir aquí en la pizarrilla. Y 5 monedas. Bueno, pues entonces se trata de que cuando yo te diga, tú retiras hacia ti 1, 2, 3 o 4 monedas. O sea, harías así. O sea, sí, las que quieras. Las que quieras. 2. Vale. O dirías, pues una sola. Sí. O dirías, o 2. 1, o 3. 2 y 3. ¿Vale? Solo se trata de eso cuando yo te diga. Vale. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es, con mi sombrero que es mágico, te lo pongo así un poquito, capturar tu forma de pensar, las ondas mentales, y me lo pongo yo para captarlas. Y me parece que ya me llega algo de tus intenciones, así que al final va a leer mi mente. Voy a escribirlo aquí, lo que he leído. Vale. Bueno, pues creo que lo he captado bien. Dejamos ya aquí el rotulador, sostengo esto que esté a la vista y cuando yo te diga ya, lo retiras, ¿vale? Vale. Ya. Perfectamente. Pues mira, he adivinado que ibas a dejar 3 monedas. Justo, 1, 2, 3 monedas has dejado. Lo he predicho. Mira que es difícil, ¿eh? Una entre 4. Vamos, que al final va a leer mi mente, José. ¿Sí que ha salido? Sí, sí. Son cosas de la mente, de los misterios de la mente. Hombre, a mí me gustan mucho el 2 y el 5. No sé por qué. Claro, pues por eso lo he captado con el sombrero mágico. Pues le ha vuelto a salir. Se necesitan 5 objetos, 5 fichas, 5 monedas, 5 piedrecitas, lo que queráis. Bueno, pues entonces necesitamos una pizarra tipo veleda que se puede escribir y un rotulador tipo veleda. Bien, diremos a alguien del público que vamos a hacer una predicción. Hacemos una predicción y luego le decimos que a nuestra orden retire 1, 2, 3 o 4 fichas. En este caso fichas. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, sin que lo vea el público, nosotros escribimos así lo siguiente. Ponemos fichas o monedas o lo que sea, y aquí ponemos 3 y aquí ponemos 4. Bueno, pues entonces a nuestra orden que retire, lo dicho, 1, 2, 3 o 4. Nosotros tendremos esto de espaldas al público y puestos así 2 dedos. Entonces vamos a suponer que retira una ficha. Nosotros en un momento, antes de volver la pizarrilla, borramos el 3 y lo enseñamos diciendo: ya había predicho yo que ibas a dejar 4 fichas. Vamos a suponer que cogiera 2 fichas. Entonces lo que haríamos, partimos de la base inicial, diríamos, pasaríamos esto, lo borraríamos, se enseña la pizarrita, ya había predicho yo que dejarías 3 fichas. Vamos a suponer
que hubiera retirado 3. Haríamos la misma operación. Lo que pasa es que ahora diríamos, ya había predicho yo que cogerías 3 fichas. Y si hubiera retirado 4, pues haríamos igual que antes. Borraríamos en un santiamén el 3 antes de enseñarlo y diríamos, ya había previsto yo, ya había predicho que cogerías 4 fichas. Bien, si queréis ver cómo hace el truco Vladimir, que lo hace con dedos y solamente una libretita, es de una forma mucho más portable e improvisable, pero tiene el inconveniente de que no se puede dar, como aquí, la predicción a examinar.